Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Paula Andrea Caicedo Santa Cruz. El día de hoy vengo a compartir con ustedes los resultados de mi investigación titulada Protocolo Preventivo de Seguridad y Salud en el Trabajo para Trabajadores Temporales vinculados a proyectos eléctricos en megavatios AS. Bueno, esta investigación tiene como propósito aportar una herramienta preventiva orientada a fortalecer la protección de los trabajadores temporales vinculados a proyectos eléctricos y contribuir al fortalecimiento de la gestión de seguridad y salud en el trabajo dentro de la organización. Bueno, para entender el origen de esta investigación, debemos analizar el contexto de desarrollo de las actividades de Megavatios SAS, y es que la empresa ejecuta proyectos en el departamento de Nariño, contratando personal operativo de forma temporal. Desde la perspectiva de la seguridad y salud en el trabajo, esto evidencia un escenario de alta complejidad debido a tres factores, los cuales son la alta rotación temporal. Al estar sujetos a la duración del proyecto, los procesos de inducción, capacitación y cultura preventiva tienden a presentar una dificultad en la continuidad que puede afectar la gestión preventiva. También está la criticidad del riesgo eléctrico, dado que las actividades en tableros, sistemas energizados y redes implican energías peligrosas que ante algún fallo o la ausencia de controles adecuados pueden generar consecuencias graves para los trabajadores. Bueno, además, también se identifica que no existe un protocolo unificado que logre articular los requisitos técnicos obligatorios del RETI con la metodología preventiva de la GTC 45, que está enfocada a la contratación temporal, que esté enfocada a la contratación temporal. Esto nos llevó a formular la siguiente pregunta, que es cómo diseñar un protocolo de sistema de seguridad y salud en el trabajo que se ajuste a las condiciones de contratación temporal por proyectos eléctricos, que contribuya a la protección integral de los trabajadores y el cumplimiento normativo vigente en megavatios AS. Bueno, para resolver este problema, nos trazamos como objetivo general diseñar un protocolo de SST ajustado a las condiciones de contratación temporal por proyectos en la empresa. Este propósito se desarrolló mediante tres objetivos específicos, los cuales son, primeramente, identificar los principales peligros asociados al tipo de proyectos eléctricos que contrata Megavatios SAS. El segundo es revisar el marco normativo aplicable en Colombia para la gestión de peligros en seguridad y salud en el trabajo en empresas del sector eléctrico. Y el tercero es proponer lineamientos básicos para la elaboración de un protocolo de seguridad y salud en el trabajo que se ajuste a las condiciones de contratación temporal de megavatios AS. Bueno, en cuanto al marco teórico, ahora esta propuesta está respaldada por la literatura científica y académica que se relaciona con la gestión del riesgo eléctrico y la contratación temporal. Por ejemplo, Quiñones y sus colaboradores demuestran cómo la rotación y los factores organizacionales pueden generar brechas en la continuidad preventiva de los sistemas de gestión. También Guzmán González destacó que la rigurosidad y la verificación de los controles técnicos son fundamentales frente al riesgo tan crítico como el eléctrico. Álvarez y Riaño señalan que para una gestión efectiva de la SST no basta solamente con cumplir normas de manera documental, sino que también se deben reflejar en la práctica diaria de las actividades. Y ya para finalizar, Restrepo evidencia la vulnerabilidad del trabajador temporal debido a su corto tiempo de familiarización con los entornos de trabajo y actividades. Esta base teórica confirma la necesidad de fortalecer las estrategias preventivas que se dirijan a trabajadores temporales del sector eléctrico. Bueno, este estudio se realizó desde un enfoque cualitativo con un alcance descriptivo documental. Uno de los aspectos más importantes de la metodología fue la utilización complementaria de tres herramientas de análisis. La matriz de riesgos GTC 45, utilizada para valorar la probabilidad y las consecuencias de los riesgos identificados.
una matriz de sistematización normativa que se enfocó en el RETI, que permitió revisar los requisitos técnicos aplicables, y una matriz comparativa, mediante la cual fue posible contrastar los requisitos normativos con las condiciones analizadas durante la investigación. Bueno, ya pasando al tema de resultados, iniciamos con el objetivo 1 y la distribución de los riesgos. Este fue uno de los resultados más importantes obtenidos durante la investigación, porque al evaluar las actividades mediante la metodología GTC 45, encontramos que el 62.5% de las tareas operativas fueron clasificadas como riesgo no aceptable, como se observa en la gráfica, mientras que el 37.5% restante fue clasificado como aceptable con control. Bueno, este resultado evidenció que la mayoría de las actividades que se evaluaron requieren de una intervención preventiva prioritaria. También permitió identificar las necesidades de profundizar en aquellas actividades que concentraban los niveles más altos de criticidad, que observaremos en la siguiente diapositiva. Aquí observamos que al analizar los resultados de la matriz fue posible identificar las actividades con mayor nivel de riesgo. 3 actividades alcanzaron un nivel de riesgo de 1800, clasificándose como no aceptables, las cuales fueron intervención de tableros eléctricos, mantenimiento en sistemas energizados, instalación de redes eléctricos. Asimismo, actividades como la verificación de ausencia de tensión, trabajos en subestaciones, obtuvieron un nivel de riesgo de 1200. Estos resultados nos permiten evidenciar cuáles eran las actividades de mayor criticidad y confirmaron que el riesgo eléctrico es el eje principal de esta propuesta preventiva. En cuanto al resultado del objetivo número 2, permitió identificar un aspecto particularmente importante para esta investigación, en la cual podemos hacer un análisis normativo que se realizó, que permitió identificar cuáles eran los aspectos que debían considerarse para fortalecer la gestión preventiva frente al riesgo eléctrico en trabajadores temporales. También se identificaron oportunidades de fortalecimiento en 4 aspectos principales, los cuales son la estandarización de la verificación de distancias seguras, la aplicación sistemática de la comprobación de ausencia de tensión, el fortalecimiento de procedimientos relacionados con energías peligrosas y la capacitación específica en riesgo eléctrico para los trabajadores temporales. Con ello se concluyó que el principal desafío no es la ausencia de la normativa, sino que es el fortalecer la aplicación práctica de los requisitos técnicos dentro de las actividades que se deben desarrollar en campo. Bueno, para el resultado del objetivo número 3, pues tenemos que una identificación de los riesgos más críticos y que los aspectos que debían fortalecerse desde el análisis normativo se desarrolló para la propuesta del protocolo preventivo. Como se observa en esta diapositiva, el protocolo articula de manera secuencial los resultados que se obtuvieron mediante la metodología GTC 45, la jerarquía de los controles y los requisitos técnicos del RETI, con el fin de generar una herramienta preventiva que se ajuste a las condiciones de la contratación temporal. También en la tabla se presentan algunos de los principales hallazgos que se identificaron durante la investigación y la respuesta planteada dentro del protocolo. Por ejemplo, frente a la inducción insuficiente de los trabajadores temporales, se propuso una capacitación específica antes del ingreso. En cuanto al riesgo eléctrico no controlado, se establecieron los controles operacionales jerarquizados de acuerdo con el nivel de riesgo identificado. Para fortalecer el seguimiento de las actividades, también se incorporó un sistema de verificación periódica documentada, y para las actividades de mayor criticidad, se estableció la supervisión técnica obligatoria en campo. Bueno,
El protocolo se diseñó porque los resultados evidenciaron tres aspectos principales: la existencia de riesgos eléctricos clasificados como no aceptables, la necesidad de fortalecer la integración de requisitos técnicos del RETI y la importancia de reforzar los procesos de capacitación y supervisión para trabajadores temporales. Bueno, también podemos observar aquí que el flujo metodológico utilizado para construir esta propuesta fue un proceso de inicio con la aplicación de la matriz GTC 45 para la identificación y valoración de peligros. Posteriormente se priorizaron las actividades con niveles de riesgo no aceptables. Después se realizó el análisis de los requisitos normativos aplicables, identificando los aspectos que debían de fortalecerse con base a estos resultados. Bueno, la selección de medidas según la jerarquía de los controles, y también se estructuró el protocolo y finalmente ya se estructuró el protocolo preventivo. Al recoger lo anterior, el protocolo no surge únicamente de una revisión normativa, sino que surge desde la integración del análisis de los riesgos, los requisitos técnicos y las necesidades identificadas durante toda la investigación. Bueno, ya pasando al tema de la discusión, el análisis de los resultados fue contrastado con la literatura científica, lo cual nos permitió identificar tres aspectos que son relevantes. El primero está relacionado con la contratación temporal. De esto nos señaló que la alta rotación de los trabajadores puede dificultar la continuidad de los procesos preventivos, especialmente en aspectos como lo son la inducción, la capacitación y el seguimiento de las condiciones de trabajo. Este hallazgo coincidió con lo que planteaban autores como Quiñones y Restrepo, quienes resaltaron la vulnerabilidad de los trabajadores temporales frente a los riesgos laborales. En cuanto al segundo hallazgo, corresponde al riesgo eléctrico como un peligro prioritario, dado que la valoración realizada mediante la metodología GTC 45 mostró que las actividades relacionadas con sistemas energizados, tableros eléctricos y redes eléctricas concentran los niveles de riesgo más altos. Estos alcanzaron valores de hasta 1800, lo que permitió confirmar que el riesgo eléctrico debe convertirse como tal en el principal eje de esta propuesta preventiva. Ya finalmente, el tercer hallazgo está relacionado con la integración de los requisitos técnicos dentro de los lineamientos preventivos. El análisis normativo permitió identificar aspectos que requieren del fortalecimiento, especialmente en temas como la verificación de distancias de seguridad, la comprobación de ausencia de tensión y la capacidad específica en riesgo eléctrico, lo que evidenciaba la importancia de incorporar estos elementos dentro de la propuesta del protocolo. En conjunto, estos hallazgos lo que hacen es respaldar la necesidad de contar con estrategias preventivas específicas para trabajadores vinculados de manera temporal en proyectos eléctricos, y justifican la propuesta desarrollada de esta investigación. Bueno, para concluir, al relacionar los resultados que se obtienen con la literatura revisada, se identificaron unos hallazgos principales, donde se establece que el riesgo eléctrico es el peligro de mayor criticidad dentro de las actividades evaluadas, especialmente en tableros eléctricos, sistemas energizados y redes eléctricas, que alcanzan niveles de riesgo de hasta 1800 según la GTC 45. En segundo lugar, está la aplicación de la GTC 45, que permitió priorizar objetivamente las actividades que requieren sí o sí de intervención preventiva inmediata, lo cual facilita la orientación de los recursos hacia los puntos con mayor criticidad. Igualmente, la revisión normativa permitió identificar aspectos técnicos relevantes, especialmente en temas como la comprobación de ausencia de tensión, las distancias de seguridad y los procedimientos para trabajos en instalaciones energizadas, las cuales fueron incorporados posteriormente dentro de la propuesta preventiva. Y ya finalmente se concluye que el protocolo diseñado integra los resultados obtenidos mediante la matriz GTC 45 y los requisitos técnicos que se revisaron.
lo que permite establecer unos lineamientos preventivos que están orientados específicamente a trabajadores vinculados mediante contratación temporal en proyectos eléctricos. Aquí presento parte de mi bibliografía y mis referencias y les agradezco mucho por su atención. Quedo atenta a sus preguntas o a sus sugerencias. Gracias.